Luego de 2 semanas de intensas negociaciones en Dubái, la cumbre contra el cambio climático, la COP28, cerró ayer sus actividades con un llamado sin precedentes a la transición para dejar atrás los combustibles fósiles, esto con el fin de lograr cero emisiones para 2050. No obstante, el acuerdo no pide la eliminación progresiva del petróleo, carbón y gas. Vamos a hablar sobre las conclusiones de la COP28 con Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro. Nora, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ti, Pascal, por el espacio. Y como bien dices, 2 semanas muy intensas, pero en un contexto que hay que decir, en un contexto de emergencia por el cambio climático. El gran tema fue cómo logramos que el aumento de la temperatura de la Tierra no llegue al 1.5 grados centígrados. Hay que recordarle a tu auditorio que los científicos dicen que al momento nos encontramos en 1.3 grados centígrados. Ahí la urgencia. Y ahí el motivo por el cual se ha hablado tanto de cómo los países estuvieron poniéndole nombre y apellido a la crisis climática. Y ese nombre y apellido, después de 30 años de negociaciones en estas cumbres del clima, llegaron a que son los combustibles fósiles, Sí, el perdón petróleo, que te el interrumpa. gas. Decía, le llamaban el elefante en el cuarto que nadie quería nombrar, ¿no? Y por fin le pusieron el nombre. Exactamente, por Ujú. fin después de 30 años sabemos qué son los combustibles fósiles, pero ahora viene lo criticado Ujú. y el gran tema a conversar, y voy a citar una gran frase que me parece de la Alianza de Pequeños Estados Insulares, en donde dijeron: hemos logrado un avance gradual con respecto a lo habitual, cuando lo que realmente necesitábamos era un cambio excepcional. Ujú. Y aquí es donde viene como el gran debate en torno a los combustibles fósiles, porque de lo que se hablaba o lo que necesitamos es la salida de los combustibles fósiles, es decir, no más inversión en refinerías, por ejemplo, en el caso de México, no más subsidios a gasolinas, no más subsidio en todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles, hablar de la salida de la utilización de los combustibles fósiles. Y en el caso, esto no sucedió. Lo que se estableció en la redacción final del acuerdo es que se tiene que transitar de manera rápida, con justicia, a un sistema fuera de los combustibles fósiles. Es decir, hablaron como de lo mismo, pero en un lenguaje mucho más abstracto que permite falsas salidas a este tema de la crisis climática. Creo que sin lugar a dudas es una buena noticia que se nombre el tema de combustibles fósiles, pero el gran reto en los próximos años es cerrar la brecha entre los acuerdos climáticos y la implementación Ujú. de estos acuerdos climáticos. Y ahí está el gran reto, porque las redacciones, ahí están, los acuerdos existen, pero ¿de qué forma realmente vamos a lograr que esta reducción de combustibles fósiles suceda en todas partes del Por mundo? ejemplo, un país como México, ¿a qué está obligado, de acuerdo con esta redacción, de acuerdo con estas conclusiones de la COP28? Un país como México está obligado a garantizar el derecho a un clima estable y seguro en México. Ujú. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Que necesitamos una transición energética justa, inmediata. Necesitamos una salida de los combustibles fósiles, necesitamos dejar de depender del petróleo, del gas para la generación de la electricidad. También necesitamos movernos en tema de electromovilidad, pero también necesitamos una política nacional de adaptación al cambio climático, y necesitamos fondos para pérdidas y daños para las comunidades que ya están afectadas por el cambio climático. Caso Huracán Otis, caso Comunidad del Bosque, que se le está devorando el mar, cerca de Dos Bocas, y así podemos ir por comunidades que ya están sufriendo los temas del cambio climático. Entonces, es importante decir, la redacción actual que se tiene del Acuerdo de París implica responsabilidades para el Estado mexicano que no está cumpliendo. Algo que pudimos observar en la cumbre en Dubái es que hay una brecha entre el discurso y la práctica. Todas las organizaciones o las personas que estamos involucradas en la agenda de cambio climático vemos esta brecha muy clara. Vemos posicionamientos en los cuales se dice que sí tiene que haber un tema de transición energética, y se habla mucho del parque
solar de Sonora, pero no se dice que hay una inversión masiva en el tema de Dos Bocas, por ejemplo, o que el presupuesto para el próximo año asigna mucho del presupuesto para cambio climático a políticas que no son de cambio climático, ¿no? El Tren Maya, que evidentemente no es una política que permita la mitigación o la adaptación al cambio climático, sino todo lo contrario, destruye los ecosistemas, que es lo que deberíamos estar conservando. En cuanto a sanciones, si México o cualquier país, pero en este caso nos interesa México, no cumple con lo establecido ahí, ¿qué tipo de sanciones podría enfrentar? Mira, las sanciones creo que las ponemos las personas en los países que vamos a sufrir esto. Esta es una agenda que debemos impulsar todas las personas como prioritaria, porque Ujú. de verdad se los digo, después de caminar muchos territorios afectados por el cambio climático, no hay nada más injusto a que no exista una política de cambio climático implementable, porque las personas más afectadas somos todas nosotras. Se va viendo por fragmentos, vamos viendo cómo comunidades como en Guerrero ya están sufriendo las deficiencias de una política climática, porque al final lo que está pasando de la falta de reacción, lo que está pasando de que no se está reconstruyendo con resiliencia o ni siquiera se está reconstruyendo, es ante la falta de una política climática. Esto es un tema muy, muy complejo, pero que realmente nos toca a todas las personas. En el contexto internacional, mira, les doy este dato: 100 países de los 198 que firmaron el Acuerdo de París están de acuerdo con que se obligue a la salida de los combustibles fósiles. 100. Y de estos 100 países, los que están exigiendo la salida de los combustibles fósiles son los países de Europa, que ya están viviendo los efectos de cambio climático, y los países insulares. Si fuéramos conscientes, por ejemplo, en México, de que somos parte de esos países altamente vulnerables al cambio climático, como este bloque que quiere la salida de los combustibles fósiles, en México para el 2024 estaríamos exigiendo a nuestras candidatas a la presidencia que hablaran de su plan de salida de combustibles fósiles, que hablaran de cómo vamos a dejar de utilizar petróleo, cómo vamos a dejar de utilizar gas, cómo vamos a dejar de utilizar esa energía que nos pone en peligro la supervivencia humana. Eh, Escuché por ahí que si se cumple el 100% de lo que se acordó en la COP28, apenas estaría el mundo avanzando un 30% en el objetivo de limitar a 1.5 grados el aumento de la temperatura global. ¿Es correcto? Eso es correcto, pero también hay una agenda muy importante y que hay que nombrarla, que nos da una esperanza para ganarle tiempo a la lucha contra el cambio climático. Y esta es la lucha por la reducción de las emisiones de metano. Ujú. Este gas efecto invernadero es parecido al CO, es como el CO2, ¿no? Que es el que tenemos mucho en la mente. Pero el metano viene principalmente del gas. Y por eso es que es tan importante hablar de que el gas también tiene que salir del sistema eléctrico. Reducir las emisiones de metano nos permite ganarle grados centígrados a la lucha contra el cambio climático. Al principio platicábamos que ahorita el aumento de la temperatura de la Tierra va en 1.3 grados centígrados y Ujú. no queremos llegar a 1.5, lo que nos permitiría poder ganarle tiempo y poder ganar grados es la reducción de emisiones de metano. Es por eso que hubo acuerdos importantes en relación a cómo podemos reducir las emisiones de metano, y esa es una buena noticia, porque al final la reducción de emisiones de metano en tres sectores: petróleo y gas, residuos y en la parte de ganadería, es algo que tiene mucho costo-beneficio y que es posible hacerlo. Y esa es otra agenda que también tenemos que pedir que suceda. Por ejemplo, desde el Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano se ha visto cómo Pemex, por ejemplo, no está cumpliendo con la regulación al cual está obligado en términos de reducción de emisiones de metano. Ujú. Este año se lanzó un satélite por parte del Metansat, en donde decía que realmente, si contabilizamos bien las emisiones de metano a comparación de lo que está reportando Pemex, tenemos una emisión de 50% más de lo que se está reportando. Entonces, aquí
tenemos que hablar de cómo vamos a reducir las emisiones de CO2, pero también las reducciones de metano, para poder hablar de que sí podemos cumplir con la meta del 1.5 grados centígrados. Y esa es la meta que tiene que ser importante en los próximos 2 años, en los próximos 5 años, y yo diría, hay que decirlo en el caso de México, en los próximos 6 años que va a llegar la siguiente presidenta, gobernadores, senadores, que tendrán que establecer cuál es esa ruta para lograr la reducción de emisiones. También algo que es muy importante es hablar de la industria fósil, que es hablar también de las empresas que están involucradas en estos procesos y que tienen que hablar también de cómo van a lograr procesos de sostenibilidad. Y esas pues fueron las grandes agendas en el tema de la COP. Hay que decir también las buenas noticias en términos de ganar tiempo de poder adaptarnos a estas nuevas condiciones del clima, porque es de lo que ya se está hablando también, es del tema de adaptación a cambio climático. Hubo un esfuerzo por poder tener una meta global de adaptación. Esta meta global de adaptación en México, por ejemplo, necesitamos empezar por tener un plan nacional de adaptación. Así de incongruente como se puede escuchar, en México no tenemos una política nacional de adaptación, no tenemos un fondo real para pérdidas y daños. Entonces, hay que empezar también por ahí, por reconocer que estamos en una nueva realidad. Estamos tomando decisiones en el contexto de una crisis por cambio climático y las decisiones no pueden ser iguales. Necesitamos políticas públicas que atiendan a esta nueva realidad y que nos permitan adaptarnos a estas nuevas condiciones. Por ejemplo, tenemos que hablar de cómo vamos a tener infraestructura para el tema del agua, ¿no? Por las sequías y el tema de escasez, ¿cómo vamos a tener un sistema de atención temprana a huracanes, a nortes? ¿Cómo vamos a poder hacerle frente a estos fenómenos climatológicos que sabemos que van a tener más intensidad y que puede empezar a ser con mayor recurrencia? Entonces, hay que reconocer, primero, que sí estamos en una crisis por cambio climático, que las decisiones tienen que ser otras y que sobre eso tenemos que avanzar en términos de política climática en México. Pues ahí está, todos los puntos en la agenda que son relevantes a partir de la realidad que estamos viviendo y también de los acuerdos adoptados en Dubái. Nora, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Al contrario, gracias a ti y a tu auditorio por la oportunidad de hablar de estos temas, y de verdad no es una exageración, estamos en un contexto de crisis por cambio climático. Gracias, gracias Nora Cabreras, directora de Nuestro Futuro.